Dios les bendiga, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Esta alabanza que vamos a cantar es una alabanza muy preciosa, muy hermosa, que nos llena de esperanza, que es el día glorioso de Cristo Jesús. Esto es lo que a nosotros nos da el aliento necesario para que podamos vivir contentos, alegres, enamorados de Cristo, esperando ese día maravilloso, que es cuando le vamos a ver cara a cara, como dice la palabra del Señor. Así es de que esta alabanza es muy bonita. Quiero que los que se la sepan pues canten con nosotros y adoremos al Señor. Aleluya. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luna, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luna, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Para siempre será el consolador. Dios le bendiga. Damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos quienes físicamente se encuentran en este salón de clase, y desde esta plataforma damos también la cordial bienvenida a nuestros oyentes. Es nuestra oración al Dios de los cielos que lo que estamos nosotros compartiendo realmente bendiga sus vidas y pueda uno verse motivado a entrar en una comunión más íntima con el Señor. En este caso, en lo que concierne a el estudio del día de hoy, continuando con la enseñanza que empezó la semana pasada, aprendiendo a caminar en el temor de Dios, el temor de Jehová. Gloria al Señor. La escritura, voy a dar lectura a los primeros 7 versículos. Ajá, gracias. Gracias. El tema que compete al día de hoy, se intitula El camino a la sabiduría.
Quiero dar lectura a estos 7 primeros versos que se encuentran en el libro de Proverbios, el cual dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pido que estemos en pie con reverencia a la palabra del Señor que va a ser leída, y nos dice de la siguiente manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Gloria al Señor. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el verso 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Y quiero brevemente recordarles que la intención de estos estudios bíblicos que se están impartiendo desde esta plataforma no es el propósito, el correr, sino ir paso a paso, lento, pero seguro. Recibir el conocimiento bíblico de la sana doctrina, y no solamente en cuanto al conocimiento a recibir, sino entender lo que estoy yo escuchando. Gloria a Dios. Y eso me recuerda a una acción que tomó Felipe cuando se acercó a aquel eunuco en el desierto. Gloria al Señor, ya regresando de Jerusalén hacia su tierra. El Espíritu Santo lo movió a acercarse a este hombre. Gloria al Señor, a esta persona. Y él estaba leyendo una porción del libro del profeta Isaías. Gloria al Señor, Isaías capítulo 53. Y cuando Felipe se acercó al eunuco, le hizo la siguiente pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: pero ¿cómo voy a entender si no hay alguien quien me lo explique? Y a partir de esa escritura que él estaba leyendo, gloria al Señor, él presentó el plan de salvación. Y cuando pasaban por cierto lago, expresó el eunuco y dijo: ¿y qué puede impedir que yo pueda descender a las aguas? Y Felipe le dijo: pues si bien crees, amén, que Jesucristo es el Hijo de Dios, adelante. Y fue bautizado, y desde aquel momento aquel eunuco fue salvo. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. Así que estemos atentos. Hay mucho pan que rebanar aquí, y vamos a disfrutar, amén, de poder escuchar la enseñanza bíblica. Y si hay alguna pregunta a los que están conectados, yo les pido por favor que escriban y hagan sus preguntas, y primeramente Dios se podrá contestar oportunamente, y de los presentes podamos participar de igual manera. Su aportación es muy, pero muy importante. Así que les voy a también a suplicar que cuando quieran tomar la palabra, levanten su mano y esperen que se les entregue el micro y puedan ustedes expresarse, porque queremos escucharlos, porque eso es lo que nos hace dinámica la clase, y queremos ser todos juntamente edificados, amén, exhortados. Así que les pido por favor que inclinemos nuestros rostros y entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres real, Señor. Y es por tu gracia que si estamos aquí al frente, mi Señor, en pie, es porque tú eres quien nos sostiene. Mira, tu palabra va a ser expuesta, querido Dios. Prepara cada mente, prepara cada corazón,
Padre Santo, y que esta palabra continúe corriendo y la misma sea glorificada, que a través de el oír tu palabra en una actitud de fe, mi Señor, poniendo en las Escrituras, mi amado, tú puedas alcanzar al perdido para salvación. Y de esta manera también, Padre bueno, como está escrito en Isaías 50:10, mi amado Dios, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Gloria al Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Gloria al Señor. El que tiene temor de Dios, amén, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Padre, en el nombre de Jesús, entrego este tiempo en tus manos. Usa la vida de Sonia, úsala para bendición, que tu Señor, tu gracia, tu sabiduría, el discernimiento, palabra de consejo, de ciencia, Padre, brote a través de sus labios, palabra de consejo, Padre, y tu palabra eche raíces profundamente en tu pueblo para gloria y honra tuya. Enséñanos a andar en sabiduría, es un estilo de vida, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús oramos, entregamos todo en tus manos y bendice cada clase bíblica. Usa tus vasos de honra para gloria y honra tuya en Cristo Jesús. Amén. Así sea. Dejo en este tiempo a Sonia. Este es tu tiempo. Gracias. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde y realmente qué bendición estar una semana más, un domingo más en la casa del Señor. Realmente esto yo creo que es el gozo de todo hijo del Señor, de todo cristiano. Y, ¿cómo han pasado la semana? Cuéntenos. Amén, la familia, bien, los hijos, los nietos, bueno, los que ya tenemos, los disfrutamos mucho y le damos gracias al Señor por eso. Y para los que están viéndonos a través de las redes, por si acaso, si hay link, conéctense al link, porque clase hay, ¿ok? Si no hemos entendido, es simplemente una confusión. Entonces vamos a continuar hoy día, esperamos terminar, con el camino a la sabiduría. Y nos habíamos quedado, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que era la sabiduría, y decíamos que la sabiduría es la correcta aplicación de la verdad de Dios en la vida para lograr resultados consistentes con la voluntad de Dios. Y caminar sin sabiduría es como caminar en un desierto que es incierto, sin la brújula. Eso es sabiduría, ¿no? Entonces, la sabiduría también dijimos que era, qué bonita voz, es el temor de Dios, un temor que dijimos era un respeto, reverencia, acompañada del conocimiento, llevándolo esto a una aplicación diaria. Eso vendría a ser en esencia, en cortas palabras, lo que vendría a ser la sabiduría. Entonces, hablamos también acerca que la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Entonces, para vernos sabios, según la palabra del Señor, hay que conocer al autor de la vida. Y también dijimos por ahí que ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde conocemos nosotros a Dios? Dijimos que era en su palabra, porque la palabra de Dios es la mente de Dios escrita
en un papel, bueno, ahora en papel, pero fue escrita en sus inicios en piedra y en papiros, que era donde inicialmente escribían tanto los profetas, los que fueron inspirados. Acá hay profetas, acá hay reyes escribiendo, acá hay apóstoles escribiendo, acá hay Moisés. Moisés se consideró un profeta también de Dios, un enviado, y un sacerdote para el pueblo de Israel, gracias, ¿sí? Entonces, en la palabra de Dios podemos nosotros, Dios se revela a nosotros. ¿Y qué pasa con aquel que no le puede llegar la palabra de Dios? ¿No? Cabría la pregunta. Por ejemplo, hay mucha gente que conoce a Dios, tal vez no congregacionalmente, pero tiene un encuentro con Dios. Ahí pienso en la gente que es nativa, por ejemplo, la gente nativa que vive donde no hay una civilización, donde no hay escritura, donde no aprenden todavía lo que es a leer, no saben qué es un libro, no conocen la Biblia. Para ellos también hay respuesta. Dice la palabra de Romanos en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de los padres por los profetas, también nos ha hablado. Y hay una forma como Dios habla, y también es por la naturaleza, por lo que Él creó, por la creación de Dios. Él nos habla a través de su creación. Entonces, Dios se revela, hermanos. Delante de Dios no va a haber excusa de nadie. Cuando nos presentemos ese día, Él nos va a decir, ok, tú no pudiste escuchar tal vez palabra de Dios, pero sí, de una u otra manera, yo te hice ver que yo existía. Entonces, hablando también acerca del libro o hablando acerca de la sabiduría, dijimos que, ¿para qué nos servía la sabiduría? Dijimos que la sabiduría moldea nuestro carácter, ¿sí? Nos moldea a ser. Yo creo que la sabiduría tiene que ver mucho con la humildad, porque no concibo, y no en la Biblia no lo va a decir también, el necio. ¿Por qué hoy en día no hay una creencia de Dios? Porque el ser humano ha tratado de sacar de la ecuación a Dios, de su vida a Dios, para que no se sienta juzgado, porque hay una moral que Dios ha puesto en el ser humano. Y cuando esa moral es confrontada, entonces nosotros nos sentimos juzgados por la conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, nos conviene o les conviene a las personas que no creen en Dios decir, no hay Dios. Porque a través de esa conciencia, ellos pueden aplacar y decir, al no haber Dios, ¿quién me juzga? ¿Qué regla hay? ¿Quién me dice que no puedo hacer esto o aquello? ¿No? Entonces, por eso es que están creciendo todas estas ideologías humanistas, filosofías huecas, como lo dice la palabra de Dios, porque, han negado a Dios, han dejado de creer a Dios, y por lo tanto, pues ellos pueden vivir una vida no libre, pero sí libertina. Entonces, sí, mi hermano Carlos. Sí, gracias, hermana. A mí me habla mucho lo que hemos estado viendo, y en resumidas cuentas, para mí en lo personal, veo que muchas veces hay un poco de confusión entre la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando bien lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que cuando hablamos de una sabiduría bíblica, ¿no? De una sabiduría que nos está mostrando el Señor, para mí me habla que el conocimiento que tengamos del Señor, ¿no? Que nosotros lo podamos aplicar sabiamente. O sea, lo que nosotros hemos conocido de Dios, lo podamos aplicar sabiamente, que eso nos va a llevar a una humildad. Cuando no aplicamos sabiamente, entonces entra el yo Carlos, ¿no? Y entonces entra lo que es las filosofías, yo creo esto, yo creo el otro. Entonces, aplicar sabiamente el conocimiento de Dios es aplicar también la humildad, ¿no? Exactamente. Entonces, también me habla mucho lo de
conocer a Dios y conocer de Dios, porque conocer a Dios implica como, bueno, conozco un Dios, hace esto, esto, pero conocer de Dios me habla como más intimidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor para mi vida? Conocer de Él, conocer cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para con nosotros. Entonces, es lo que a mí personalmente me habla mucho. Muchas Sí, gracias. sí, gracias, hermano Carlos. Y casualmente, cuando hablamos la semana pasada en el capítulo 1, verso 7 de Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Conocer a Dios significa, tú no puedes temer algo que no conoces, pero si conoces, tú temes. Entonces, ya explicamos, creo que un poquito extenso la semana pasada acerca de lo que era realmente el temor. No es el miedo que nos crearon la religión tradicional, por ejemplo, pero sí más bien es una reverencia de saber a quién debo mi vida, de quién dependo, por quién me levanto cada día, por quién camino, por quién voy a trabajar, por quién regreso. O sea, mi existencia, de quién viene mi existencia. Si vamos a Génesis, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el capítulo 2, creo que es el verso 8 o 14, nos está diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. O sea, entonces cuando nosotros estamos conscientes de que fuimos creados por un ser superior a nosotros, y nosotros queremos conocer de ese ser. Entonces, al conocer de Dios, hoy día casualmente vamos a hablar acerca de quién. La sabiduría está personificada en alguien, sí, definitivamente. Está personificada en alguien. Pero ahora vamos a ir al donde nos quedamos. Dice el necio, no hay Dios, hablamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto está en Salmos, capítulo 14, verso 1 y 2, ¿no? Entonces, el necio no saca a Dios de su vida. Y hoy día vamos a hablar acerca qué hace una persona sabia. Me parece este punto muy importante acerca de la sabiduría que nos ayuda a construir familias estables en nuestros tiempos, en estos tiempos. Sí, claro que sí. Ok. Sustentando lo que Carlos acaba de expresar, y les suplicaría a cada uno de los presentes y a los que están detrás de cámaras, ¿verdad? Los que están en las redes sociales, que puedan tomar nota de lo que, amén, que puedan tomar nota de lo que se está hablando, de lo que se va a expresar, porque la mente se nos olvida las cosas, pero si tomamos nota, eso va a estar allí. Entonces, si lo podemos en cualquier momento recordar. Bendito el nombre del Señor. Isaías, capítulo 50, en el versículo 10, tiene cohesión, tiene una analogía con lo que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si vamos al libro del profeta Isaías, hay una pregunta allí, Jehová Dios hablando a través de los labios del profeta al pueblo de Judá, Jerusalén, pregunta, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Sí, hay mucho pan que rebanar, hay que poner la mente en lo que escuchamos y tratar de entender que Dios está tratando de decir al ser humano. Gloria al Señor.
estudiando esta preciosa enseñanza profunda, definitivamente profunda para el que está en la fe en el Señor, aquel que forma parte del pueblo de Dios. Es muy importante comprender que estaba examinando el comentario de Matthew Henry al respecto, que nos dice lo siguiente. Salomón expone el principio y el fundamento de todo el libro. Cuando menciona de todo el libro, se refiere a la palabra del Señor, que puede resumirse en dos frases. Una, temor de Dios, y otra, y honrar a los padres. Miren qué tremendo. Temor de Dios, y la otra, el honrar a los padres. En el punto 1, el principio del conocimiento, hablando literalmente, cuando decimos literalmente es conforme a como está escrito. Ajá. Es el temor de Jehová. Dice, el principio del conocimiento es el temor de Jehová, como lo dice en el verso 7 del capítulo 1 de Proverbios. Hay unas citas bíblicas que ustedes deberían de tomar nota, gloria al Señor, porque esto les va a ayudar a profundizar en su estudio personal. Job 28:28, Salmo 111, versículo 10, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Vemos que sabiduría y conocimiento son sinónimos. Sabiduría, ¿cómo no? Con mucho gusto. Las escrituras que acabo de mencionar son Job 28:28, Salmos 111, verso 10, Eclesiastés capítulo 12, verso 13, donde el rey Salomón termina su disertación diciendo, y el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y luego concluye y dice, porque esto es el todo de lo del hombre. Qué tremendo. Eso es para usted, esto es para mí también. Conocimiento expresa una experiencia íntima, personal y práctica, no meramente intelectual, propia de la sabiduría, entre comillas, que es de lo alto. Mire, la sabiduría pura, sin mancha, gloria al Señor, proviene del Padre de las luces, de arriba, de los cielos. Eso está en Santiago 3:17. Y usted lo puede leer del capítulo 3 al versículo 13, del versículo 13 al 19, la sabiduría que proviene de lo alto. Ahí se lo describe de una forma bien clara, bien práctica, equivalente al saber de salvación. En 2 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, le dice, debes recordar esto, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Miren ustedes que su madre, Loida, judía, casada con un griego, el padre, siendo griego, gentil, no intervino en la vida espiritual de Timoteo, pero quienes se encargaron de educar, instruir a Timoteo en el temor de Dios fue la madre y fue la abuela. Qué tremendo. Y Pablo le recuerda eso a Timoteo. Recuerda que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Con qué fin? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso como punto 1 que estamos diciendo al principio del conocimiento es el temor de Jehová. Gloria al Señor, de acuerdo al capítulo 1, verso 7 de Proverbios. El segundo punto que quiero que tomen nota es lo siguiente. A este principio sigue el honor, escuche bien esto, el honor a los padres, el cual se manifiesta primordialmente en la atención que se presta a los consejos y avisos de los progenitores. Y usted lo puede eso verificar en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 8. Enseñar y corregir, escuche bien, Salomón insiste en cumplir con este deber. ¿Quiénes se encargan de enseñar y corregir? Los padres, correcto.
ahora en este periodo de tiempo donde se trata de destruir el concepto de lo que es ¿qué? Familia. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que volver ¿a qué? A las escrituras. Eso es fundamental. Y hay una responsabilidad sagrada delante de nuestro Hacedor que nos ha confiado lo más preciado, nuestros hijos. Nuestros hijos. Salomón exhorta a los hijos a escuchar. Qué tremendo. Importante, ¿verdad? Cuando los hijos aprenden a prestar atención a los padres. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Ahí hay problemas. Entonces, exhorta a los hijos a escuchar. Es decir, ¿qué quiere decir eso? A someterse y agradecer. Tremendo. La corrección, ¿qué quiere decir esto? La corrección significa reprensión. Disciplina, pregunto, ¿la reprensión es necesaria? ¿La disciplina es necesaria? Si yo no disciplino, si yo no corrijo, ¿quién lo va a hacer? Una buena pregunta, muy personal, ¿no? Gloria al Señor. Del Padre. Y eso está relacionado con Efesios 6:4. Hay una exhortación donde Pablo le dice y le recuerda a la iglesia de Éfeso: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino corregirlos con disciplina y temor del Señor. Tremendo, tremendo. Se le exhorta a los padres a no descuidar, escuche bien esto, la instrucción. Gloria al Señor. Del hebreo significa el Torah, se refiere a la palabra de Dios, y esta responsabilidad recae sobre la madre. Miren qué importante es esto comprenderlo. Escuche bien y por último termino. La madre es la verdadera educadora de los hijos, la que les moldea el carácter. Qué tremendo. Gloria al Señor. Mientras que el padre les moldea el criterio. Gloria al Señor, es decir, la fijeza de la mente, hablando literalmente. Gloria a Dios, de amonestación. Efesios 6:4, Carlos, léeme Efesios 6:4, por favor. Es un trabajo en equipo. Aleluya. Esto es un trabajo en equipo. Gloria al Señor. Dice. Efesios 3. 6:4. Gracias. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tremenda. Wow. Tremenda escritura. Así que hay mucho pan que rebanar, hermanos. Y en esta empresa no estamos solos. Amén. En esta empresa Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra. Amén. Aprendamos a confiar en Él y en sus promesas. ¿Decimos amén? Amén. Adelante, Sonia. Está Wow. precioso. Me encantó lo que compartió Juan Carlos. I'm sorry. No, quiero que se me escuche más. Ahorita me pongo a cantar como el hermanito de la otra clase. Qué importante. Gracias, mi amor. Muy, muy oportuno. Muy oportuno. Pero cualquiera, y este es el verso que vamos a tomar, Mateo capítulo 7. Bienvenido, Rey. Mateo capítulo 7, verso 26 y 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Habla acerca, perdón.
Vamos a leer, creo que me estoy en el verso 27. En el 26 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y en el siguiente verso dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos palabras importantes aquí. El hombre prudente y el hombre insensato o necio. Si nosotros tenemos que hablar acerca, está hablando acerca de una construcción de una casa figurativamente. Una casa se fundamenta sobre principios. Un hogar no es la estructura de las paredes, es el ambiente, es lo que uno va a transmitir. Y que me encantó esa parte cuando Juan Carlos, que precisamente está en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 mismo, y si vamos a capítulo 1, en el verso 8 de Proverbios, mire lo que el Señor nos dice, al siguiente verso, del verso texto nuestro, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Decía en la exposición que hacía Juan Carlos que la madre es la que enseña principios, mientras que el padre fija la mente de ese joven, de ese muchacho. Cuando hay ausencia de una de las partes, ese hogar comienza a tambalear. Y eso es lo que esta sociedad actualmente está haciendo. Si vemos en la historia, antiguamente, antes de los profetas, el hogar estaba constituido, el papá que salía, proveía. No quiero decir con esto que las mujeres que trabajan o trabajamos, pues vamos a decir, mira lo que dijo la hermana y no me voy a ir a trabajar más, ¿no? Pero como se criaba antiguamente a los hijos, y eso fue el resultado realmente de un sistema donde la mujer estaba en casa, educando a los hijos, formando a los hijos, enseñando, instruyéndoles, enseñando desde caminar, enseñándoles a las primeras palabras a decir, y ese niño se criaba en seguridad. Llegaba el papá, encontraba comida caliente, llegaba él deseoso de estar en su casa porque había una mujer que estaba ahí para, no solamente para él, pero estaba también para los hijos. Después de los 60 empezó un tiempo que fue el modernismo, ha sido este modernismo que se ha pegado, donde ya la mujer ahora quiere sentirse al mismo nivel que el hombre. Y muchos casos, sí, Rey, en muchos casos la mujer provee, el hombre provee, y la mujer, si ella se siente que no está siendo bien atendida o hay cualquier situación, la mujer dice, bueno, ¿qué más da? Pues nos separamos porque yo puedo valerme con mis ingresos y no necesito tu ayuda. ¿Sí, hermano Emil? No, y muchas veces si ella gana más que él, ella es la jefa. Sí, y el ¿Serio? hombre, ¿Serio? y el hombre, El hombre tiene que... Ajá. Sí. cuando Dios dio, y siempre lo he creído así, bueno, sobre todo desde que conozco al Señor, en el hombre, mis amadas hermanas, Dios dio algo muy importante. Cuando Dios le dijo al hombre, lo creó al hombre, le dijo a semejanza mía, le dio autoridad al hombre. Cuando la autoridad del hombre es socavada, él se siente en una posición de no padre. ¿Quién es el sacerdote del hogar? ¿Quién es el guía espiritual? ¿Quién debería ser el guía espiritual
en una familia? Es el hombre. La mamá enseña principios de conducta, mas el hombre, el padre, es el que refuerza esos principios. Ese hogar se fundamenta sobre bases sólidas y el hijo crece en seguridad. Y no hay nadie, puede ir a la escuela y ningún bullying, nada de lo que le vayan a ellos a decir va a menoscabar, va a hacer que ese niño pierda identidad, porque él sabe que hay un papá y una mamá formándolos. Entonces va a estar seguro, ese hijo se va a creer con seguridad. Los índices de hogares donde solamente hay papá o mamá es grandísimo actualmente en los Estados Unidos. El Señor dice, el hombre sabio, y aún nos habla en Proverbios capítulo 31, a nosotras las mujeres, y yo tomo mi parte, el Señor dice, la mujer sabia edifica la casa. Edifica. ¿Qué es edificar, hermanos? Poniendo ejemplo, yo soy muy sencilla en mis ejemplos. Supongamos que no hay nada. Yo me acuerdo de una muchacha boliviana, me contaba una historia muy bonita para mí, y era que la abuelita de ella eran muy pobres en su país, tan pobres que ellos no podían tener muebles, ¿sí? Nosotros tenemos un couch, un mueble, donde nos vamos y nos sentamos. Entonces la abuelita lo que hacía, que se iba a donde estaban los mayoristas que vendían las verduras y las frutas al por mayor. Y esas cajitas que vienen dentro de las verduras y las frutas, ella le decía si les podían regalar esas cajitas. Esa anciana le daban las cajitas, ella iba y así hizo sus banquitos para sentarse y su mesita de centro con pura de esas cajitas, y decía, y limpiecita, y dice que ella, el piso era de tierra y la abuelita limpiaba ese piso a tal punto que de tanto que regó ese piso se asentó y ya se veía tan duro, que era un piso realmente. Y dice, y a nosotros nos daba tanto gusto de nietos ir a ver la casa de la abuelita, porque ella siempre tenía, y cuando no había flores, porque a veces hay temporadas que no había flores, Bolivia hace mucho frío, entonces dice que ella cogía unas ramitas, ponía en un vasito y lo ponía encima de la mesita de centro. Entonces dice, me llamó a mí tanto la atención que mi abuelita hiciera esas cosas, y todos los nietos queríamos llegar a casa de la abuelita, a sentarnos en esos banquitos hechos con esa sencillez, pero con esa también ambiente, con un ambiente cálido, de amor, saludable. Y hermanos, no hay que tener riquezas para tener un hogar saludable. Tal vez no se pueda comer muchas veces cosas caras, deliciosas, pero dentro de la sencillez aprendamos a tener nuestros hogares donde sea un ambiente cálido, donde nuestros hijos, nuestro esposo y nosotras mismas como mujeres nos sintamos confortables. ¿Cómo edificar nuestra casa? La casa se edifica cada día. El edificar un hogar no es de un día para otro. Yo le preguntaba a una de mis hijas que ha cumplido el aniversario de 4 años de casada, y le decía, mi amor, ¿cómo se sienten? A mi yerno, mi hijo, Dani y Anita, le decía, ¿cómo se sienten en estos 4 años de casados? Y uno de ellos dijo, ¡guau! Si me hubiesen dicho que esto era así. Digo, vale la honestidad, pero sí le digo, es que requiere mucho trabajo. Requiere mucha dedicación, requiere mucha decisión, porque siempre considero que amar no es un instinto propio del ser humano. El amor es una decisión que yo tomo cada día. Y si vamos, déjame decir esto, porque después me voy. Sí, después también te doy la parte. Pero miren lo que el Señor habla acerca de lo que significa el amor.
En Primera de Corintios capítulo 13, en el verso 1 en adelante dice, describiendo acerca del amor, el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor es paciente, no busca lo suyo. Nos casamos con la idea de yo buscar que ser feliz. Oh, encontré a esa muchacha, ella me va a hacer feliz, él me va a hacer feliz. Pero muy poco nos casamos con la idea de cómo voy a poder ser yo, hacerle feliz a mi pareja, a mi esposo. ¿Cómo podré hacerla feliz a ella? ¿Con qué detalles? ¿Voy con un corazón de servicio o voy con un corazón de ser servido? Son dos cosas muy diferentes que tiene que haber en el amor. El corazón de servicio, ¿en qué te puedo atender, mi amor? Hay días que nos amanecemos cansadas. Las mujeres criamos hijos y criar hijos no es fácil. Pero hermanos, dentro de lo que cabe, yo le digo en lo personal, cometí muchos errores al llegar a ser madre. Me dediqué tanto a ser madre, descuidé, y lo tengo que reconocer. Esa función de ser esposa también. Ahora estamos ya solos, los hijos se casaron y estamos tratando nuevamente de recapturar eso que se ha podido perder, ¿no? Los que todavía están casados y tienen sus hogares, no cometamos esos errores. Hay que dar sus límites a cada cosa. Más, entramos más en años, creo que crecemos un poquito más en errores. Los errores no nos deben limitar, los errores nos deben llevar a un conocimiento más profundo. Sí, Juan Carlos, y después a Rey. Ahí vamos, ahí vamos. Ay, ay, ay. Ay, ahora. Comprender cuáles son los roles que le corresponde al matrimonio es fundamental. ¿Cuál es el rol que le corresponde al varón? ¿Cuál es el rol que le corresponde a la mujer como matrimonio? Amén. Eso es punto 1. Punto 2, lo que quiero resaltar es que esto es un trabajo en equipo. Gloria al Señor, en equipo. Eso es muy, pero muy importante. Rey, ahora sí. Ya se terminó. No, le iba a añadir de que... Ponlo para que te puedan escuchar allá. Sí. No, que le iba a añadir que en las escrituras está el ejemplo, yo pienso que más perfecto de Abraham, de Abraham y Sara, que ella le decía a mi Señor, pero por respeto. Y también Dios hizo primero, ¿no? Pero hay muchos puntos de vista. Nosotros entendemos que somos Dios, que yo pienso que ya nos va a cambiar el tipo de vida que y pues no podemos hacer nada, en realidad. Yo creo que sí podemos hacer algo, Rey. Todavía estamos vivos en esta tierra y yo siempre he creído y me acuerdo que una vez se me rompió un vidrio en la casa de mi suegra, no sé si fui yo, no me acuerdo exactamente, y una enseñanza que me dejó a mí eso fue que yo estaba muy preocupada porque estábamos viviendo en la casa de mis suegros, y yo decía, ¿y ahora cómo hago para pagar eso? Y me sentía tan responsable por aquello. Vino mi suegra y ella con una amabilidad tan linda me dijo, hija, lo único que no se puede resolver es la muerte. Todo se puede resolver mientras estemos vivos. Y aprendí de ahí muchas dificultades pasamos en la vida, pero nos ayuda a saber que mientras estamos en la tierra sí podemos. A veces el sistema que nos rodea puede cambiar, pero gracias al Señor tenemos esta segura y segura, hermano, segura mientras nosotros
yo sé que tal vez lo que va a pasar, sí te entiendo lo que tú dices. Pero es porque usted, pero muchos jóvenes, usted lo, Ponlo. usted lo entiende, Claro. porque le llegó su tiempo. A todos nos llega su tiempo, pero yo pienso que tal vez, porque ya sembró la semilla, tal vez a ese joven que uno batalla, tal vez, no sé si uno lo va a ver, pero es muy difícil ya. Oh, En sí. especialmente, ya hay mucha desigualdad, porque ya nos hemos hecho muy materialistas, y es otra realidad. ¿Sí? La mujer ya no le importa, o sea, ella la quiere vivir cómoda, quiere, el hombre, es verdad, es la verdad. Y a la mujer y al hombre no nos gusta ser sabios, o sea, escuchar la verdad. ¿Sí? Porque si yo escucho, como dice la escritura, soy sabio, voy a aprender de que esto, me dijo algo, lo voy a añadir a lo que yo tengo para yo ser mejor. Pero es difícil. Eh, te entiendo, te entiendo. Y aunque Sí, sepamos de la sí, escritura, sí. No, y eso está muy correcto. Si nosotros aplicásemos, comenzando porque si pensamos que el sistema nos va como una ola a invadir y nosotros no podemos hacer nada, entonces no vamos a hacer nada. lo más con Pero lo sí, que ayudó ya el gobierno, que los derechos humanos y todo eso, o sí, y sea, ahorita aunque estamos sepa, luchando con una ola muy grande. El sistema, es este tipo de sistema familiar, donde se está desvirtuando lo que es familia, actualmente es muy fuerte, sobre todo en las escuelas. Por eso no demos, y eso lo digo hermanos, no demos ni al Estado, al gobierno, nuestros hijos. No los entreguemos al sistema educativo de las escuelas. Dios quiera que haya muchos hermanos que puedan escuchar esto. No demos nuestros hijos al sistema educativo. Deseamos nosotros, papá y mamá, tratemos. Y si por razones ya no está el papá y la mamá, hermanos, Dios nos ha dado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos da la capacidad. Y aquel que no se sienta capaz, vaya a la fuente, porque vamos a hablar también acerca de quién viene la sabiduría. Si la sabiduría proviene de lo alto. Y dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y les será dada. O sea, nosotros tenemos todavía la sartén por el mango. Todavía hay un pueblo de Dios que no se ha doblegado ante los baales del sistema de este mundo. Todavía nosotros estamos en esta tierra. Todavía estamos, si fallamos, no es tarde. A veces hay papás, mamás que dicen, yo fallé en la crianza de mis hijos. Todos fallamos, hermanos. No hubo un manual que nos llevó a nosotros a ser papás. No. O sea, fallamos, sí, hermanos, la regamos, sí, pero estamos todavía en esta tierra y podemos todavía recapturar esa relación. De repente ya el hijo se fue, de repente ya está formando una familia y la está formando muy mal, pero mientras todavía Dios esté en esta tierra y me haya dado de su Santo Espíritu, tú puedes ir a ese hijo, tú puedes decir, me equivoqué, hijo, perdón, pero ahora quiero que lo hagas de esta manera. Y posiblemente el hijo no te escuche, porque a veces hay hijos que están tan dolidos y lo único que están viendo es, me fallaste y yo no quiero saber nada contigo. Hay una relación resquebrajada, pero hermanos, sigamos orando. Y cada vez que el Señor nos permite, mándale un texto, un mensaje, un verso de la palabra. Sigue diciéndole, hijo, te amo, estoy orando por ti, eres importante en mi vida, ahora tengo a Dios, ahora no soy ese papá que te traté mal tal vez, que no estuve, fue un padre o una madre ausente, pero todavía
quiero decirte que Dios ha hecho una obra en mi vida, que todavía hay esperanza conmigo, también hay esperanza contigo. Y esta palabra nunca se apartará este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en ella. Los que tenemos hijos, hermanos, vaya, si su hijo está adolescente, esté grande, ya está con barba, con bigote, vaya a la cama de su hijo, léale la palabra. Los hijos llegan a una edad que no quieren saber nada de la Biblia. Vaya, léales la palabra, léales la Biblia. Vaya a sus camas, ore por ellos cuando ellos se van a acostar. Antes que salgan a la escuela, vaya usted. Yo sé que a veces es cansado, hermano, pero vaya antes que vaya su niño a la escuela, vaya a su cama y preséntelo. Hijo, vamos a orar, vas a ir a la escuela. Tal vez él no sabe qué situaciones se van a atravesar. Una oración, hermanos, hechos de un padre, cuenta mucho delante de la presencia del Señor. Le digo esto por experiencia, hermanos, le decimos esto por experiencia. A veces es incómodo, a veces uno se siente cansada o cansado, pero esos momentos de oración no sabe de cuántas cosas va a librar a ese chico, a esa chica adolescente de las garras de este sistema en el que estamos viviendo. Ya me fui de la clase. En la clase, no te preocupes, porque yo creo que el Señor nos está hablando por su palabra. Y esto es importantísimo, lo que se está hablando. No son palabras que están yendo al vacío. Y lo importante es que usted esté pendiente de lo que Dios está demandando de usted y de mí. Eso es lo fundamental aquí. Volvemos al mismo punto, Rey, contestando a tu aportación muy apreciada, muy oportuna. Gloria al Señor. El libro de Proverbios está siendo escrito al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Y esto también está escrito para usted y para mí, para que aprendamos a andar, a caminar con Dios en nuestro día a día, en un estilo de vida que tú y yo tenemos que decidir. ¿Qué hago? ¿Me dejo entender? La pregunta de Isaías 50:10, que tiene un paralelo, y esto es parte de la hermenéutica. Escuche bien lo que estoy diciendo. La hermenéutica es una ciencia que nos ayuda a comprender la interpretación correcta del texto sagrado. La escritura se interpreta a sí misma. Usted quiere comprender la palabra, ella misma se interpreta a sí misma. Y tenemos que seguir unas cadenas a través de toda la escritura que nos va a ir corroborando de lo mismo. Y volviendo al punto de lo que se compartía en la introducción, Isaías dice al pueblo, gloria al Señor, de Judá, de Jerusalén, porque su ministerio fue en la parte sur, gloria al Señor, a diferencia de la parte norte que correspondía a las 10 tribus de Israel. Y la pregunta enfoca en lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿confía en quién? ¿Confía en quién? ¿Cómo? Correcto, confíe en el nombre de Jehová y apóyese ¿en quién? En su Dios. Amén. Esto es fundamental. Bendito el nombre del Señor. Entonces, creo que Ludivina querías participar, ¿verdad? Ya lo dijo, bueno, digo, en parte lo dijo la hermana Sofía. Por favor. Sí, gracias. Sí, pues la palabra de Dios, hermanos, no regresa vacía. Y la palabra de Dios es la que, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, es nuestra obligación, como ya lo dijo la hermana, de nosotros enseñar a nuestros hijos, pero conforme a la palabra. Veamos lo que veamos el sistema cómo está, veamos que las profecías del Señor se están cumpliendo, veamos que las leyes, todo lo que está sucediendo, la palabra es la que viene y nos ayuda a no desenfocarnos realmente de lo que está sucediendo. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir, como está hablando esta clase, de la sabiduría.
Si no tenemos sabiduría, hay que pedirle al Señor esa sabiduría. ¿Por qué? Porque es la única, por medio de la palabra, donde nunca vamos a ser confundidos. Aunque venga lo que venga y veamos que ahorita todo lo que se está, niños, todo lo que está sucediendo es tan triste. Vienen mis hijos de la escuela y dicen, se pelearon quién sabe cuántas veces, niñas con niñas, niños, o sea, es una cosa que se está viviendo terrible, terrible, de verdad, pero tenemos que ir, como dice la hermana Sonia, a enseñarle a nuestros hijos, enseñarle cómo, lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde no vamos a ser confundidos, Amén. ¿verdad? Amén. Ya estamos en la hora. Y sí, diles el lugar. Sí. Y déjame terminar. Hay un eslogan en mi país que hace un tiempo atrás se expresó a nivel nacional. Con mis hijos no te metas. La responsabilidad de la educación, de la instrucción, de los principios parten del hogar. Si el hogar está estable, si el hogar, gloria al Señor, está firme, gloria al Señor, nuestra autoridad son las escrituras y Dios ha prometido respaldarnos. ¿Lo creemos así? Yo creo que la exhortación para todos nosotros es, el Señor nos está tratando de que tomemos conciencia que tenemos que volver ¿a qué? A las escrituras, mis hermanos amados. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y el Señor nos dejó en el mundo, tendréis aflicción de todo tipo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también el Señor nos dice en su palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia eres tú y soy yo. Así que confianza tenemos en el Señor. Todavía no termina, ¿verdad? No. Okay. No. Para la próxima va a seguir, ¿verdad? No sé. Sí va a seguir, ¿no? Ok. Yo quiero decir como a Rey que Sí. este tiempo nos tocó a nosotros en estos años, este tiempo que está tan feo. Dios te ha salvado o nos ha salvado con un propósito, y es de vivir en este tiempo que está tan feo, tan horrible. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ser luz, es pararnos por la verdad. ¿Es difícil? Sí, muy, muy difícil. ¿Imposible? No. No, porque tenemos la ayuda especial del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde dejamos el Espíritu Santo? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Que cuesta mucho trabajo? Sí, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es negarte a ti mismo. Lo que tú quieres, lo que tú deseas. Tengo que decirle no. Tengo que querer a mis hijos. Sí. Amén. O sea, no hay. Sí. Pero, hermanos. Yo tengo en mi mente que es que yo veo todo el mundo todo muy pervertido. Sí, de hecho, el mundo va a perecer. Aquí no se trata de que yo pueda salvar a todo el mundo. Es hacer nuestro trabajo desde tu trinchera, ¿no? Hacer lo que Dios te ponga a hacer, y eso va a ser suficiente. No vamos a salvar al mundo nosotros. Ese es el Señor, ¿no? Sí. Mucha gente va a ir al hoyo. Hagamos nuestra responsabilidad. Hagamos nuestro trabajo. Lo que tengamos que hacer, lo que hagamos. tengamos que hacer y ya. Y a mí me marca mucho la mamá de Juan Wesley. Fue una mujer que tuvo 17 hijos. 17 hijos. Miren, no fue ni 2, ni 3, ni los 3 que tengo yo, 17 hijos. Y ella se encargó que a los 5 años de edad, cada uno de sus hijos tuviera un encuentro con Dios. Tan preocupada andó que los niños aprendan la palabra, a tal punto, dice que cuando ella estaba por morir, llamó a sus hijos y les dijo, ¿tú eres salvo? No sé, su vida se la pasó preocupada cómo hacer que sus hijos llegasen un día a tener un real y genuino conocimiento de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado todo, nos ha equipado. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Tenemos su palabra que es fiel, segura, cierta.
Ella es, hermanos, Hilo. fiel, fiel. Entonces nosotros no tenemos que temer. No tenemos como hijo de Dios que temer. Nosotros estamos y con garras y con fuerza, mujeres de Dios y hombres de Dios, tomemos nuestro lugar en nuestras familias, con nuestros hijos y hermanos, y el mundo que siga perdiéndose. Pero a los suyos Dios los guarda para la gloria suya. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ser maravilloso con nosotros, Señor. Nos has equipado. Nos has dado todos los, Señor, recursos. Nos has dado las armas, Señor. Padre, de nuestra milicia con las que podamos nosotros hacer frente, Señor, a todos los, oh Padre, vendavales que están viniendo, Señor, sobre nuestras familias, sobre la vida de nuestros hijos. Pero en el nombre de Jesús cubrimos la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, donde se encuentren, Padre Santo. Y creemos en lo que tu palabra, Señor, nos dice en el Salmo 112. La generación de los justos será bendita sobre esta tierra. No tendremos temor de malas noticias, pues nuestro corazón está firme, confiado en Jehová, Señor. Y seguros estamos, Señor. Te los depositamos en tus manos. Tengan las edades que tengan, estén en el camino que estén, Señor. Tú guarde sus pasos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, y guarda a aquellos que han de ser salvos todavía. Bendice este servicio, Padre, y usa a nuestro pastor de una manera muy especial, Señor, que muchas almas vengan al conocimiento tuyo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.